Bienvenidos a esta clase de Derecho Privado 1, es la clase número 1 que corresponde a las 2 que incluye esta materia. Por ser una materia de las más extensas, digámoslo así, Red Avanzando decide dar esta materia en 2 martes, ¿sí? En 2 clases, que es esta semana y una clase más la semana que viene. Después el resto de las materias, que son un poco más cortas, las damos en 2 por semana, ¿bien? Derecho Privado 1 es esta primera parte. La modalidad de la clase es aproximadamente unos 40 minutos de teórico y después hacemos un parate para resolver todas estas preguntas que surgen. Normalmente cuando finalizamos la materia, con la segunda clase en este caso, es cuando podemos llegar a hacer algún ping-pong de preguntas y respuestas para corroborar que ustedes hayan entendido o hayan masticado, digamos así, la materia. Bueno, vamos a dar comienzo con los contenidos de esta materia de Derecho Privado 1. Ustedes saben que a partir de la reforma del nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, la primera parte de este Código Civil y Comercial, la primera parte, que arranca por el título 1, capítulo 1 de este código, comienza hablando de la persona humana. Ustedes me dirán persona física. Bien, sí, nos estamos refiriendo prácticamente a lo mismo. Pero este nuevo código adoptó una nueva terminología que a veces, si bien nos es medio difícil a los que estudiamos con el código viejo adaptarnos, está verdaderamente dotada de mucho significado. Y es la persona humana. ¿Bien? Ya no hablamos de persona física y jurídica, sino que hablamos de persona humana y jurídica. El nuevo artículo 19 habla de que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y dice esto así a secas. ¿Bien? El código anterior decía que comenzaba con la concepción dentro del seno materno. Bueno, este segmento del seno materno se ha eliminado. ¿Qué genera esto? Que ingresen a este artículo 19 y a esta cuestión de la concepción de una persona humana todas estas nuevas formas de inseminación artificial, de fecundación in vitro, que implican la concepción de la persona fuera del seno materno, ¿sí? Con la posterior implantación. ¿Por qué? Porque si no, con el titular anterior, digamos, estábamos dejando de lado a todos esos embriones que se formaban o que se concebían fuera del seno materno y que luego eran implantados ahí. Era como una especie de desprotección jurídica. Estos derechos y obligaciones de la persona que ha sido concebida o implantada, ¿sí? Van a quedar irrevocablemente adquiridos cuando esta persona nazca con vida. Si esta persona no nace con vida, se considera como que nunca existió. Es decir, vamos a tener una persona humana desde el momento de la concepción y hasta hoy, por ejemplo, si uno nace con vida. Si ese embrión no se desarrolló por algún motivo del embarazo, se detiene o por algún motivo ese bebé no nace con vida, por ejemplo, si alguien le dejó una herencia a ese bebé, vamos a hacer de cuenta que ese bebé nunca existió. ¿Bien? Pero esos derechos van a quedar irrevocablemente adquiridos si efectivamente nace con vida. Hablamos dentro del Código Civil y Comercial de derechos y actos personalísimos. Estos derechos y actos personalísimos son los que tiene intrínseca la persona humana por ser tal, digámoslo así. Son la inviolabilidad de la persona humana, son el derecho a la imagen, ¿sí? A la no realización de actos peligrosos para la vida o la integridad física, son los derechos que tienen que ver consigo mismo, ¿sí? Con el desarrollo, la dignidad, digamos, la excelencia de la dignidad humana. Vamos al tema más importante de este eje, los atributos de las personas. Ustedes saben y habrán leído bastante acerca de los atributos de las personas. Nosotros tenemos, por el solo hecho de ser personas, ciertos atributos, que son cualidades esenciales, específicas, inherentes y concebidas a priori, ¿sí? No es que nadie viene, nos firma un papel y nos las da. Las tenemos de antemano, ¿sí? Y comienzan desde el momento de nuestra existencia. Para la persona física y para la persona jurídica son distintos. En realidad no son todos distintos. Hay 3 que coinciden y hay uno que diferencia a la persona humana de la persona jurídica. Los 3 que coinciden son nombre, capacidad
y domicilio. Tenemos un atributo propio de las personas humanas, que es el estado civil. Y un atributo propio de las personas jurídicas, que es el patrimonio. Ya lo vamos a ver con detenimiento. El nombre. Antiguamente, con el Código Civil anterior, teníamos la llamada Ley del Nombre. ¿Sí? Esta Ley del Nombre regulaba todo lo relativo a los nombres, qué nombres se podían usar, qué nombres no, en qué forma, qué apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, todo esto que estaba en la Ley del Nombre fue incorporado en el Código Civil y Comercial. A partir del artículo 62 y subsiguientes tenemos todo lo relativo al nombre de las personas humanas. Dice que el nombre es un derecho de ver de identidad o de identificación para con los demás. En principio el nombre es inmutable, no podemos cambiar de nombre, salvo que a lo largo de la vida o de la existencia de la vida ocurran ciertas cuestiones que así lo ameriten, y para eso hay que ir y pedirlo ante un juez. No podemos ir y cambiarnos de nombre porque se nos ocurre, ¿sí? Cuando ocurren estas cuestiones de cambio de género, uno va, lo solicita ante el juez porque se siente más cómodo o porque todo el mundo lo conoce por otro nombre o porque hay un nombre que condice con su identidad de género y ahí se produce un cambio de nombre. Igual ocurre con el apellido, ¿sí? El nombre está protegido por acciones a favor de quien es su titular, ¿sí? Yo puedo ejercer acciones con los fines de proteger mi nombre, y el cambio de nombre, dice acá, solo va a proceder cuando el juez considere que existen justos motivos para hacerlo. ¿Cuáles son estas acciones que yo les mencionaba recién? Las que figuran en el artículo 71. Quienes desconozcan el uso de su nombre pueden iniciar una acción de protección del uso del nombre cuando alguien utilice su nombre indebidamente, ¿sí? O cuando nuestro nombre se utilice para designar personajes de fantasía o cosas que nos causen daños, perjuicios materiales o morales. ¿Se acuerdan ustedes bueno, no sé las edades que tienen cada uno de ustedes, los que están ahí al lado, pero hace un tiempo surgió el tema del problema del uso del nombre cuando Florencia de la B era Florencia de la Vega, ¿sí? Hubo una cuestión judicial, alguien inició una acción de protección del nombre y Florencia de la B tuvo que comenzar a usar este nombre, Florencia de la B, y ya no el Florencia de la Vega. ¿Bien? Por cuestiones que seguramente afectaban a la moral de la persona que ostentaba ese nombre en verdad. ¿Qué es el domicilio? El domicilio es el lugar donde una persona tiene su sede, su asiento, su sede de vida o su asiento de vida o de actividades, ¿sí? Hay distintos tipos de domicilio. Es decir que el lenguaje simple es el lugar donde podemos encontrar a una persona, ¿bien? Tenemos el domicilio real, el domicilio legal y el domicilio especial. El domicilio real es donde realmente podemos encontrar a una persona, donde esa persona vive, donde esa persona habita, donde esa persona está, ¿bien? Es donde realmente está. El domicilio legal es un domicilio que se le da a las personas o que la ley presume que esa persona tiene en determinado momento de la vida. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos en sus despachos, ¿sí? Si hay un legislador, se presume que su domicilio legal es en la legislatura, ¿sí? Un fiscal de instrucción, se presume que su domicilio legal es en la Fiscalía de Instrucción donde cumple sus funciones, ¿sí? Un policía, ¿bien? Siempre un funcionario público. Por ejemplo, un domicilio especial es un domicilio que, como lo dice la palabra, se constituye especialmente a ciertos fines determinados, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a iniciar una demanda, supongamos en la ciudad de Córdoba capital, tenemos que constituir domicilio especial en el radio de 30 cuadras de los tribunales. Es decir, que vamos a tener que buscar un lugar donde podamos declarar que ese va a ser nuestro domicilio especial para esos fines, para las notificaciones de esa causa, ¿sí? Y fijar ese domicilio especial para que se nos informe ahí de lo que está ocurriendo. Lo mismo ocurre acá o en cualquier tribunal, ¿sí? Hay que fijar un domicilio especial en el radio de 30 cuadras. No importa que yo viva acá a 2 pasos del tribunal, en mi pueblo. Me van a notificar en el domicilio especial que yo constituya en la ciudad del tribunal. Y es un requisito esencial para presentar una demanda, ¿sí? Fijar domicilio especial.
Cuando una persona tiene domicilio ignorado, bien, no se sabe dónde vive, no se sabe dónde pernocta, va a tener su domicilio en el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, las personas que viven en la calle, ¿sí? Que no tienen un domicilio fijo o estable. ¿Cuáles son los efectos del domicilio? Determinar, punto número 1, la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. Es decir, si yo cometo un delito, saber a qué jurisdicción corresponde. Si yo necesito cursar una notificación, saber a dónde lo voy a hacer. El atributo esencial o distintivo, mejor dicho, de la persona humana es el estado civil. Y hago un paréntesis acá de que voy a dejar la capacidad para tratarla desde el otro punto, que es la incapacidad, en el bloque siguiente. ¿Sí? Entonces, vimos nombre, vimos domicilio, vemos estado civil. El estado civil es el atributo propio de las personas físicas, de las personas humanas. La pantalla siempre dice físicas porque yo mentalmente lo tengo incorporado, pero son personas humanas. ¿Cuál es el estado civil de una persona? Bien, no es el que dice la pantalla casado, harto, esperando un milagro, sino que el estado civil es la posición que ocupa una persona dentro de la sociedad. ¿Sí? Yo puedo ser, yo soy, mejor dicho, hija, soy hermana, soy sobrina, soy prima, soy concubina, ¿sí? Y puedo llegar a ser madre o puedo llegar a ser abuela. ¿Bien? El estado civil es una posición que ocupa una persona en la sociedad y que siempre tiene un correlato del otro lado. A su vez, es único, indisponible y necesario. ¿Por qué es único? Y ustedes me van a decir, no, no es único, porque si es hermana, es hija y es madre, no es único. Es único con respecto a esa misma persona, a esa relación, ¿sí? Yo no puedo ser la madre de Andy y la hermana de Andy. O soy la madre o soy la hermana. No puedo ser la madre de Andy y la hija de Andy, ¿sí? Soy la madre de Andy o soy la hija de Andy. ¿No? Es decir, que cuando se tiene con respecto a una persona, tiene que ser único. Yo no puedo estar casada con Andy y puedo estar soltera a la vez. ¿Se entiende? Yo puedo estar casada y luego puedo estar divorciada. Pero si estoy casada no puedo ser soltera. Con la misma persona, obviamente. Puedo ser viuda de Juan y puedo ser ahora actualmente esposa de Andy. ¿Sí? Hay un supuesto especial, permiso. Hay un supuesto especial con respecto a la persona humana, que es lo que antes se llamaba ausencia con presunción de fallecimiento. Hoy el código ha adoptado solamente el término ausencia. La ausencia se da cuando una persona desaparece de su domicilio sin que se tengan noticias de ella y sin que haya dejado un apoderado para la protección o cuidado de sus bienes. A esos fines se va a designar un curador. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esta ausencia? No es simplemente cuando una persona desaparece. ¿Bien? Para lograr lo que antes se llamaba presunción de fallecimiento, hoy se llama muerte presunta, desde el artículo 85 al 95 el Código trata el tema de la ausencia con muerte presunta. Es decir, cuando esa persona se haya ausentado de su domicilio y por 3 años no se tenga ningún tipo de noticias de ella, recién ahí se presume el fallecimiento de esa persona. ¿Sí? También se presume el fallecimiento de la persona cuando la persona fue a una guerra, cuando estuvo en el lugar donde se produjo un terremoto, un incendio, un suceso que pudo haber producido su muerte. ¿Sí? Cuando se encuentre en un buque, en una aeronave. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Cuando se dan estos supuestos de que la persona se encuentre en un buque o en una aeronave o haya estado en el lugar de un suceso, el plazo de 3 años que se pide para una ausencia normal o para declarar la muerte presunta de una persona que desapareció porque sí, se achica. ¿Por qué? Porque son más grandes las posibilidades de que esa persona esté muerta. Entonces, en el caso de el incendio, el terremoto, la guerra o el suceso, ya no se piden los 3 años, sino que se pide un plazo menor. Y en el caso de
que la persona se encuentre en un avión naufragado, perdido, o en un barco, se pide solamente un plazo de 6 meses. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque una persona que desaparece tiene una condición como en suspenso, no se sabe si va a volver o si no va a volver. Mientras tanto, alguien tiene que administrar todos esos bienes. Y a su vez, hay que resolver todas estas situaciones familiares que quedan inconclusas a partir de la desaparición de una persona. Por ejemplo, supongamos que una mujer quiere volver a contraer matrimonio porque pasaron 3 años desde que su marido se fue y no lo ha vuelto a ver. Y sigue casada. Entonces no podemos hacer el divorcio de una persona que está simplemente desaparecida. ¿Sí? A su vez no es viuda. ¿Entiendes? Entonces hay que resolver esa cuestión. Vamos a hacer una pregunta primero. ¿Cómo vamos los que son iniciados en esta clase? ¿Van bien? Más o menos me entienden, me siguen. Yo tengo un defecto enorme que es que hablo muy rápido. Hoy estoy tratando de controlarme por todos los medios, pero me es imposible, hablo muy rápido. Arranco el motor y le doy. Bien, perfecto. Vamos a pasar al eje temático número 2, ¿sí? En este eje temático número 2 vamos a ver lo que yo les decía antes, que es el tema, sí, Jorge, me estoy portando espectacular, me estoy portando muy, muy bien. Pasa que como es una clase abierta y hoy hay mucha gente que no está acostumbrada a que yo les hable como una loca, estoy haciendo mis mejores esfuerzos para ir tranquila. Ustedes desearían que todas las clases fueran abiertas para que yo esté así de tranquila, ¿no? Bueno, ya vamos a empezar a implementar el tema del ribotril antes de la entrada de la clase, a ver si me baja un poco las revoluciones, las 2500 por minuto. Bien, les decía que el atributo de la capacidad lo íbamos a ver desde el lado opuesto, ¿sí? Que es la incapacidad. Vamos a hablar de incapacidad y vamos a hablar de esta cuestión que ha cambiado muchísimo en este nuevo Código Civil y Comercial. Puedo hacer un paréntesis y dar mi punto de vista y decir que ha cambiado para bien, ¿sí? Para mucho mejor de lo que se trataba antes. Siempre vamos a decir que la regla ante la duda, ¿sí? Es la capacidad. Siempre se va a estar por la capacidad. Si tenemos que discernir si una persona es capaz o incapaz, siempre vamos a estar por la capacidad. La capacidad es la regla y la incapacidad siempre es la excepción. Este es el nuevo punto de vista que tiene el Código Civil y Comercial y a partir de ello desarrolla todos los artículos relativos a la capacidad. El artículo 24 habla de quiénes son, ustedes saben que está la incapacidad de hecho y la incapacidad de derecho. Bien, la incapacidad de hecho o la de ejercicio es la aptitud que tiene una persona para desarrollar por sí misma o llevar a cabo por sí misma los actos de la vida civil, ¿sí? ¿Quiénes son incapaces de ejercicio? La persona por nacer, ¿sí? Por sí misma no puede realizar ningún acto de la vida civil. Las personas que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente, ¿sí? Vemos el artículo 25 a 30. Y las personas que sean declaradas incapaces por sentencia judicial. Pero, esto es lo importante, solamente en la medida en que esa sentencia lo disponga. ¿Por qué? Hoy en día hay un régimen mucho más amplio relativo a la incapacidad. Antes, o éramos capaces o éramos incapaces, ¿sí? No había un punto medio. Probablemente una persona que no tenía todas sus facultades mentales alteradas, terminaba siendo un incapaz. Y uno lo veía y decía, pucha, pero es muy hábil, es una persona muy inteligente, es una persona que puede por sí misma hacer un montón de cosas. Y, sin embargo, lo tachábamos con la sentencia de incapacidad o el certificado de discapacidad y ya lo considerábamos un incapaz de ejercicio. Hoy en día hay una situación intermedia, ¿sí? Que es la persona con capacidad restringida. Hoy hablamos de una persona plenamente capaz, de una persona con capacidades restringidas y de una persona incapaz que es la excepción de la excepción, ¿sí? Normalmente lo que ocurre es que las personas tienen algún tipo de incapacidad para ejercer ciertos actos de la vida civil. Entonces, lo que busca este nuevo código
es restringir la capacidad, pero solo para esos actos, ¿sí? Para el resto se la conserva. También el Código Nuevo diferencia entre menor de edad y adolescente, ¿sí? Una persona adquiere la mayoría de edad a los 18 años, o sea que siempre va a ser menor de edad. Hasta que cumpla 18 años, una persona va a ser considerada menor de edad. ¿Qué ocurre? Entre los 13 y los 18 va a ser considerado menor adolescente, con una pequeña diferencia en el grado de madurez mental. El artículo 26 dice que estos menores de edad no pueden ejercer sus derechos por sí mismos, salvo por sus representantes legales. Pero dice que estos menores de edad cuentan con la madurez, si cuentan, perdón, con la madurez y con la edad, perdón, el grado de madurez suficiente, pueden ejercer por sí mismos ciertos actos que el código los autoriza, ¿sí? Pueden decidir respecto de algunos tratamientos que no sean invasivos para su salud, pueden decidir por algunas cuestiones que no pongan en riesgo su vida, ¿sí? Y a partir de los 16 años el adolescente ya se considera como adulto para las decisiones del cuidado de su propio cuerpo. ¿Bien? Es decir, que solo para esas cuestiones la ley le estaría otorgando una mayoría de edad anticipada. A su vez, estas personas que yo les mencionaba recién, con respecto al concepto de capacidad restringida, siempre vamos a tratar de priorizar con este nuevo código alternativas que sean menos restrictivas de los derechos de las personas. Es decir, como dicen los artículos 30, 31, 32, se trata de buscar una alternativa interdisciplinaria, es decir, intervienen psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, psiquiatras, todo lo que a ustedes se les ocurra para analizar detalladamente y pormenorizadamente la restricción a la capacidad que una persona tiene. Y en base a eso, dictar una sentencia que diga para qué se le restringe la capacidad de esa persona. ¿Bien? Y por supuesto nombrarle un curador a esos fines, una persona de apoyo, no un curador. Existe en este nuevo código un régimen de apoyos, ¿sí? Como para ponerle la pata que le falta a esa cuestión que está floja en una persona. ¿Bien? Supongamos que es una persona que no tiene noción del dinero, ¿sí? Sabe todo lo demás, es perfectamente capaz para cualquier acto de la vida civil, pero tiene un solo problema, que es que no sabe o no puede discernir el valor del dinero. Entonces va a ser una persona que no va a poder ejercer por sí misma ciertos actos de la vida civil que incluyan o que afecten su patrimonio. A esos fines se le va a designar una persona de apoyo para que la reemplace en todos estos casos de la vida civil. Entonces, si esta persona con capacidad restringida va a vender una casa, lo va a hacer junto con su pata, que es la persona de apoyo. ¿Bien? ¿Quiénes pueden pedir o demandar una restricción de capacidad o una limitación de la capacidad? El propio interesado, porque siempre es en su beneficio, el cónyuge no separado y el conviviente que no ha cesado la convivencia, los parientes hasta el cuarto grado y hasta el segundo grado de afinidad, ¿sí? Y también el Ministerio Público, ¿bien? Porque siempre se realiza en beneficio de la persona que es incapaz o que tiene capacidad restringida. Como les decía antes, es un proceso interdisciplinario y el juez debe garantizar la entrevista, la inmediatez con el interesado, es decir, conocerlo, saber, tomar contacto para poder fallar mejor en su beneficio. La sentencia de restricción a la capacidad va a dar un diagnóstico y un pronóstico, ¿sí? El diagnóstico es una especie de diagnóstico médico, ¿sí? Va a dar un pantallazo de cuál es el problema o la afección que esa persona tiene. Y un pronóstico de mejora, de evolución, de cambio, de si puede llegar a cambiar con el correr del tiempo o no, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión bastante médica. La sentencia va a dejar en claro cuál fue la época en la que se manifestó la situación, ¿sí? Cuáles son los recursos sociales y económicos que las personas tienen, un régimen de asistencia, ¿sí? De la promoción de la mayor autonomía posible, como yo les decía recién, un sistema de apoyo que garantice que esa persona se puede desenvolver por sí misma la mayor cantidad de tiempo que pueda, ¿bien? Pero tratando de hacerle la pata de apoyo cuando no lo pueda hacer por sí misma.
Esta sentencia puede ser revisable en cualquier momento, ¿sí? Y a pedido del interesado o a pedido de alguno de sus familiares. ¿Por qué? Porque claramente una restricción a la capacidad se puede dar por un tiempo determinado, por una cuestión de madurez mental, por ejemplo, y podemos llegar a considerar que dentro de 10 años esa persona adquirió la madurez mental suficiente como para poder ejercer por sí misma todos esos actos y se puede pedir la revisión y eliminar esta restricción a la capacidad. Hasta acá hablábamos de las personas con restricción a la capacidad o de los incapaces, que los incapaces ya son la excepción, son personas que bajo ningún punto de vista y con ninguna forma, ¿sí? Pueden llegar a ejercer por sí mismos los actos de la vida civil. Son personas que no comprenden, que no pueden expresarse por ningún medio ni por ninguna forma, o que no tienen ningún tipo de, digamos, de aptitudes físicas o sociales desarrolladas. Es decir, una persona que no habla, no camina, no se da a entender y, no sé, no comprende. ¿Bien? Son casos extremos en los cuales vamos a dictar la incapacidad. Distintos de los incapaces son los inhabilitados. Los inhabilitados son personas que, por la prodigalidad, y es muy difícil decir esta palabra rápido y de corrido, en la gestión de sus bienes, pueden exponer a su familia, a sus hijos, a sus cónyuges, ¿sí? A la pérdida del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Ahora los hombres van a decir son las mujeres cuando se van a comprar carteras, zapatos, ropa. Bien, no, eso no es una persona digna de ser inhabilitada. No somos pródigas, ¿sí? Que nos gusten comprar algunas cosas con las tarjetas de ustedes no significa que andemos dilapidando patrimonios. ¿Bien? No, hablando en serio. La prodigalidad son, por ejemplo, las personas adictas al juego, ¿sí? Que con tal de tener unos mangos para ir a jugar, exponen su patrimonio, malvenden ciertos bienes, venden a precios muy bajos, no sé, una casa, sus cosas, sacan préstamos, se endeudan, cambian cheques, no sé, todas esas cosas que nosotros conocemos en la vida normal y que sabemos que ponen en riesgo el patrimonio familiar y ponen en riesgo a su familia, a sus hijos, ¿sí? Esos son los pródigos, son los inhabilitados. Se puede pedir en sede judicial la inhabilitación de esa persona para, digamos, proteger a su familia de la dilapidación de esos bienes o de ese patrimonio. ¿Vamos bien hasta acá? Ya vamos a responder tu pregunta, Andrea. Buenísimo, ahí te respondió Mara. Genial. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos comprendiendo aproximadamente ciertas cosas? Bien. Para los que es la primera vez que asisten a la clase, les comento. Normalmente en esta clase yo no les doy ni les leo los conceptos teóricos que son los que ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Lo que hacemos acá es bajar un poco todos esos contenidos a la realidad, explicarlos de una manera un poco más práctica o más aplicable a la vida diaria, como para que ustedes los entiendan. El tema del estudio, lamentablemente, es de ustedes. Yo no puedo estudiar por ustedes. Y no tiene sentido que yo me sienta acá y les lea los artículos del Código Civil o les lea los conceptos de las cosas que tenemos que ver. Lo interesante es que lo bajemos, que lo entendamos, que lo procesemos y después los conceptos son de ustedes, ¿sí? Por eso es que van a ver que a veces yo les doy ejemplos de la vida común y cotidiana y no les leo los conceptos o no arranco por los conceptos. Vamos a ver la última parte. Yo les decía al comenzar, teníamos persona humana y persona jurídica, ¿sí? ¿Qué es la persona jurídica? El título 2, capítulo 1, trata de la persona jurídica. Artículo 141 dice, son los entes a los cuales la ley les confiere una aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Pero para qué? Para el cumplimiento del objeto que establecieron en su contrato social y a los fines de su creación. En este sector de la persona jurídica se incorporaron todos los principios de la ley 19.550, que es la ley de sociedades comerciales, que ustedes van a analizar cuando lleguen a sociedades comerciales, y ahí es cuando les va a cerrar toda esta cuestión de la persona jurídica que a veces en privado uno nos queda medio en el aire, ¿sí?
¿Cuándo comienza o cuándo nace la persona jurídica a diferencia de la persona física o de la persona humana? La persona jurídica comienza desde el momento de su constitución, es decir, desde el momento de su creación, desde el momento en que nace como persona jurídica, de que nos decidimos a conformarla, ¿sí? Cuando Claudia y yo nos juntamos para crear en mi Clau Sociedad Anónima, ¿sí? Hay dos tipos de personas jurídicas, las públicas y las privadas, ¿bien? Los atributos, decíamos, que también son el nombre, como único, indisponible, a los fines de la determinación, de la identificación, de la diferenciación de otros. El domicilio, el asiento o la sede donde va a funcionar, donde vamos a poder encontrar a esa persona jurídica. La capacidad, que es lo mismo que es la aptitud para poder ejercer por sí mismo los actos de la vida civil. Y finalmente, el atributo que distingue a la persona jurídica de la persona humana es el patrimonio. Y ustedes me dirán, pero la persona humana también tiene patrimonio. Sí, sí, seguro. Seguro yo tengo patrimonio, vos tenés patrimonio. Por más pequeño que sea, aunque sea esta constitución, nuestro patrimonio, tenemos un patrimonio. Pero ¿qué ocurre? En la persona jurídica, el patrimonio es un requisito para que exista. ¿Sí? Es el atributo por excelencia que lo distingue, es un elemento esencial de la misma, dice el artículo 154. ¿Sí? No hay una persona jurídica sin un patrimonio. Una persona humana puede o no tener un patrimonio, porque si le pusiéramos como atributo, con la condición, digamos, de tener un patrimonio, los indigentes que viven en la calle no serían personas humanas. ¿Sí? En cambio, para la persona jurídica es indispensable la constitución de un patrimonio. ¿Por qué les digo esto del patrimonio? Les voy a hacer una aclaración que después siempre surge la duda y me preguntan. La persona humana, jurídica, tiene una responsabilidad distinta a la de sus miembros. Es decir, si Claudia y yo formamos una sociedad anónima que va a adquirir un préstamo para comprar las máquinas con las que vamos a funcionar, quien va a pagar ese préstamo es la sociedad anónima. Entonces, necesita tener un patrimonio para afrontar esas deudas. Y ese patrimonio va a ser distinto del que particularmente Claudia tenga o yo tenga. ¿Sí? Porque la persona jurídica es una persona distinta de sus miembros. ¿Se entiende? La persona jurídica es una persona distinta, creada distinta a sus integrantes o a sus miembros. Es decir, que por las deudas de la persona jurídica va a responder la persona jurídica. Ni Claudia, ni yo. Por decirlo así. Después van a ver que hay muchas cuestiones que cambian esto. ¿Bien? Y después van a ver que hay una cuestión de responsabilidad entre los socios. ¿Qué pasa si yo me hago cargo de la deuda con mis socios? Bueno, un montón de cuestiones particulares que se ven a lo largo de sociedades. ¿Sí? Bien. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Seguramente quedan muchas cosas en el tintero por preguntar. Esta es la primera parte de Privado 1. La clase que viene vemos la segunda parte, ¿sí? En la que vemos los actos jurídicos, ya una parte un poco más específica. Y como les digo siempre, todos estos contenidos siempre hay que integrarlos, o sea, por ahí aislados o solitos quedan como medio, bueno, ¿qué está diciendo esta chica? Pero después cuando vamos viendo el tema de los actos jurídicos, que ya damos por sabida esta primera parte, que ingresamos a contratos, vemos que vamos internalizando todas estas cosas y que realmente las tenemos claras. ¿Bien? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Cuéntenme, los escucho y les respondo.